Vamos ahora a nuestro reportaje a fondo. Bárbara Huentemilla había hecho 2 denuncias por violencia intrafamiliar contra su pareja. Finalmente, en la última golpiza, ella se defendió y mató a su agresor. La Defensoría Penal Pública intenta que esta mujer, madre de 3 niños pequeños, no sea condenada por parricidio. La historia en el reportaje de la periodista Marta Escalona. Bárbara Huentemilla no conoció a su padre y creció en el campo con sus abuelos maternos. Me acuerdo que siempre le preguntaba a mi familia, adultos, por qué yo no tenía un papá. ¿Por qué todas mis primas tenían papá y yo no tenía papá? Entonces, igual siempre sentí esa soledad de pequeña. Siempre había un vacío que no se podía llenar con nada. Quería saber quién era mi papá y por qué me abandonó si no le había hecho ningún daño y porque me hizo mucha falta. Cuando cumplió 15 años fue madre por primera vez y entonces se empeñó en que la relación con el padre de su hijo resultara, pero esta no prosperó. A mí me faltó un papá y no quería que mis hijos tampoco crecieran sin su papá. Está la fantasía del mantener a toda costa, independientemente de lo que ella sufra, o sea, del malestar, y tampoco pensando en que eso cómo le va a afectar al hijo también. Antes de cumplir los 20 años comenzó una nueva relación. Desde el inicio, él la maltrató física y psicológicamente. Esto fue un combo que me había dado. Me quedó esa pelotita y mi nariz, que igual fue un combo igual que me había dado en mi nariz. Y esas son las fracturas, los dedos. Cuando cumplió un mes de embarazo, él la golpeó otra vez. Esto es parte de la investigación que el Ministerio Público inicia en junio de 2019. La hija menor de la víctima enciende el televisor para poder ver monitos. Hecho que molestó al imputado, quien comenzó a retar a la víctima porque la menor veía televisión y no lo dejaba ver a él. Comenzó a golpearla tomándola del pelo y del cuello para posteriormente propinarle golpes de puño en la cabeza. La niña menor comenzó a llorar, razón por la cual, en ese momento, el imputado se detuvo de continuar golpeándola. Es esta la primera vez que Bárbara denuncia a su agresor, padre del hijo que estaba en camino. La Fiscalía destaca ante el tribunal que Bárbara estaba embarazada, haciendo presente además que la víctima se encuentra embarazada. En esta y en otra causa que el Ministerio Público nunca llega a judicializar durante 2019, Bárbara era la víctima. En septiembre de 2020 pasa a ser imputada porque, según su relato, una de las tantas discusiones terminó en ataque. Me pega cachetada en la cara, combo en la cabeza. Abrió la cerveza y me vació la cerveza en mi cuerpo. Me la vació desde la cabeza. Eran 2 latas de cervezas que me había vaciado en mi cuerpo. Bárbara reaccionó, tomó un cuchillo y se defendió. Me arrastró del pelo, traté de gatear y llegué a la cocina. No vi nada y lo único que ahí fue cuando vi el cuchillo. Ese fue mi error, haber tomado un cuchillo. Pero yo ya no daba más con los golpes que me estaba dando. Su agresor murió. El día de los hechos, Bárbara sufrió probablemente la agresión más artera que pudo haber sufrido de los anteriores episodios, que fueron muchos episodios de violencia, que no es solo física, es violencia psicológica, es violencia económica, es violencia sexual, y que tienen un corolario, por llamarlo de alguna manera, o tienen su punto cúlmine en los hechos que acontecieron entre el 5 y el 6 de septiembre del año 2020. Desde entonces, la mujer víctima se vuelve invisible, pasa a ser una imputada más del sistema. ¿Quién se detiene a indagar en su historia? ¿Cuánto pesan el maltrato y la violencia? Es evidente que ella lo mató, pero uno tiene que ser capaz de mirar la película completa y no solo el final. Siempre me sacaba en cara la comida, que gracias a él yo comía, gracias a él mis hijos comían.
que todo lo que había en la casa era gracias a él, porque yo no trabajaba. Me hacía tirar mi ropa, me la quemaba o me pescaba unas tijeras, me la cortaba. Jeans, pantalones normales, era porque se me veía mucho el cuerpo y no le gustaba. Apúrate, me decía, tráeme la mayonesa, te estoy hablando, y tráeme una cerveza y ponete zapatillas porque creo que me había comprado una cerveza. Y yo colapsaba así, viendo a los niños, y en ese minuto yo decía, o sea, no, mi mente ya no daba más, no, pensaba miles de cosas, o sea, miles de veces pensaba que era yo la que me estaba volviendo loca o realmente era la realidad lo que yo estaba viviendo. Sin poder salir de esa casa porque no trabajaba y no tenía redes de apoyo, Bárbara intentó dejar el dormitorio de ambos y se cambió a la habitación de sus hijos. La violencia aumentó, sobre todo si él llegaba con ingesta de alcohol. Me sacaba de ahí y me agarraba del pelo así como cualquier cosa y me mandaba para la pieza. Me obligaba a hacer lo que él quisiera conmigo, o sea, para satisfacerlo a él, pero no era la manera. Pero Bárbara insistía en la ilusión del cambio. Quería tener una vida tranquila junto a él, o sea, una familia, porque él muchas veces, después de que él se daba cuenta, o sea, después de los golpes que él me daba, él se daba cuenta y él se daba cuenta del daño que él me hacía. Él me lo reconocía, él pedía perdón. Yo siempre tuve la ilusión, la esperanza de que en algún momento él iba a arrepentirse. De cierta forma, claro, vivió una infancia de abandono, no estaba esta imagen paterna, tampoco sabemos si ella vivió violencia dentro de esta infancia. La Fiscalía inició una investigación en su contra por parricidio, pero a lo largo de toda la investigación nunca ha pedido prisión preventiva para Bárbara. La perspectiva de género no solamente se aplica respecto a las víctimas, sino también de las personas imputadas. Se consideró en el momento que las denuncias previas que ella tenía en calidad de víctima por violencia intrafamiliar y el hecho de que además estuviera al cuidado de un menor que en ese momento estaba en etapa de lactancia, ameritaba pedir una medida cautelar de menor intensidad a la prisión preventiva, que es lo que en definitiva se pidió. Había pasado un mes en arresto domiciliario total cuando Bárbara sale de su casa incumpliendo la medida cautelar. Es entonces que el abogado querellante que representa a la familia de Adonis Flores pide prisión preventiva. El delito de parricidio es uno de los que tiene la pena más alta, que va de 15 años a presidio perpetuo calificado. Efectivamente, cumple un rol el querellante en defender los intereses de sus clientes, pero carece de una perspectiva de género, evidentemente. A un mes de la muerte de su pareja, Bárbara ingresa a la cárcel de mujeres de Temuco porque el tribunal lo ordena. El tribunal simplemente lo que hace es acceder a una petición, pero sin mirar ningún tipo de contexto. En su resolución, el tribunal argumenta, entre otros factores, que Bárbara irá a prisión preventiva porque no está amamantando. El tribunal señala muy escuetamente que dado que había infringido una vez la medida cautelar de arresto domiciliario y que ya la mujer no estaba o el bebé que estaba a su cuidado pudiera estar en necesidad de la lactancia, nuevamente es una mirada muy formal, o sea, está diciendo este es un delito muy grave, esta persona tiene que estar privada de libertad y en virtud de eso la vamos a mantener privada de libertad. Lidia Casas es experta en perspectiva de género y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. A su juicio, son los jueces quienes carecen de mayor preparación en estas materias. Hay personas que han cometido crímenes que ni siquiera se dan en el contexto, en la situación de Bárbara, y que nunca pisan una prisión.
Y mantener a una mujer privada de libertad, cuando ni siquiera el Ministerio Público ha pedido la prisión preventiva, es porque me parece que ese tribunal no tuvo una mirada que incorporara la experiencia de esa mujer en concreto, que la lleva finalmente a tener que matar a quien era su pareja. 558 días pasó esta mujer sin antecedentes en la cárcel, sin que aún se haya llevado a cabo un juicio. Pues la medida cautelar más extrema es la que aplicó el tribunal en su caso, la que solo cambió cuando el defensor penal público Luis Acuña interviene. Bárbara tiene la condición de víctima de violencia intrafamiliar. Esa característica, a mi juicio, no fue relevada por el sistema judicial para haber evitado que la imputada, en este caso Bárbara, sin antecedentes penales, madre de 3 hijos menores de edad, haya permanecido 1 año, 6 meses y 12 días privada de libertad. Según cifras de la Defensoría Penal Pública, solo durante 2021, 9 de 24 mujeres acusadas de parricidio fueron declaradas inocentes. Otra fue absuelta. La mayoría estuvo en prisión preventiva. En 2020 hubo 18 mujeres acusadas de parricidio y aunque 4 de ellas resultaron inocentes, todas estuvieron en prisión preventiva. Son mujeres que normalmente llegan a cometer este tipo de episodios, que es el parricidio propiamente tal, como ya una consecuencia de una escalada de agresiones. No es posible que tengamos aún mujeres privadas de libertad por este tipo de delito que es el parricidio, cuando efectivamente tenemos causales exculpantes o de estado de necesidad para que no se encuentren privadas de libertad. O sea, de la noche a la mañana, un día se ven con su mamá, duerme con su mamá y el otro día su mamá no está. Y que pasen los días y ella pregunta ¿dónde está su mamá? Mi hija llegó al extremo de pensar que yo la había abandonado. Ella hoy en día todavía tiene ese miedo de que la mamá en cualquier momento se va a tener que ir. Ella me dice, mamá, yo no quiero que nos separen más. Mamita, tú no te vas a ir más, ¿cierto? No, hija, no me voy a ir más, le digo, pero no lo sé, yo no duermo tranquila. Cuánto de su propia historia de abandono, de carencias afectivas de infancia, puede ayudar a entender por qué Bárbara toleraba una y otra vez distintos tipos de maltrato y violencia. Todo lo que yo aguanté, todo lo que yo tuve que lidiar y vivir, más lo hice por mis hijos. Yo creo que cualquier madre se va a sacrificar por el bienestar de su hijo. Si yo lo único que quería era una familia normal, y uno crece con eso de decir, chuta, yo voy a luchar por dárselo porque fue algo que yo deseé cuando chica y no lo pude tener. Prima de cierta forma esta necesidad emocional ante esta violencia que uno está viviendo. De repente yo decía, me cuestionaba yo, ¿en qué estoy fallando yo? Si el Ministerio Público considera que existen circunstancias que atenúen su responsabilidad, entonces puede que solicite para Bárbara una pena que ella pueda cumplir en libertad. Una vez que la fiscal cuente con todos los antecedentes, va a tomar una decisión en el caso, que eventualmente pudiesen ser alguna eximente incompleta de responsabilidad penal. Eso va a depender del mérito de la investigación. Por ahora, Bárbara, que dejó el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco hace menos de un mes, vive de allegada con su madre, junto a 2 de sus 3 hijos. Pues el más pequeño, quien tiene poco más de 2 años, está al cuidado de su abuela paterna. Ella sigue con arresto domiciliario total. Y el miedo más grande es que llegue aquí la PDI y pase lo mismo que me pasó, que me lo revocaron, y tener que separarme nuevamente de mis hijos. Para mí eso sería lo más terrible que me estuviera pasando. O sea, por segunda vez ya no.